Antes de iniciar con nuestra sesión de clase de la semana 13, recordemos la sesión de oxicorte de la semana 12. El principio de este proceso de oxicorte es la combustión. Por tanto, no se da la fusión de los metales, se da un proceso de quemado, un proceso de oxidación. El procedimiento es el precalentamiento a una temperatura de ignición. Se suelta el chorro puro de oxígeno, se produce el quemado, la fusión de los óxidos y la expulsión de los óxidos. Para que se dé este proceso de combustión, el oxígeno debe tener una pureza de 99.5%. El proceso de oxicorte, para que sea óptimo, se tiene que regular la presión del oxígeno y el acetileno, según el espesor de los materiales. La selección de las boquillas está relacionado con el espesor de los materiales y con la presión del oxígeno y acetileno. En la boquilla vamos a encontrar la presión máxima en la que se puede regular el oxígeno. También hablamos sobre algunos errores en el procedimiento de corte, tanto como el inicio del corte, las presiones del oxígeno y el acetileno y cómo es que estas variables influyen en los defectos en el corte. Bien, voy a lanzar una pregunta abierta donde nos vamos a preguntar cuáles son las principales aplicaciones del proceso de oxicorte. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Voy a digitar desmontaje de estructuras. También colocaremos la preparación de juntas. Y procesos de corte automatizado. Bien, tenemos entonces una orden que recibimos. Tenemos dos piezas a unir y la orden es soldar. Cuando recibimos esta indicación nos surgen varias dudas. ¿Qué proceso de soldadura voy a utilizar? ¿Un proceso SMAO, OAO, FACAO, proceso GMAO, proceso GTAO? ¿Qué ancho tendrá el cordón? ¿Qué espesor va a tener? ¿Se soldará en este lado o en este otro lado de la cara, en ambos? ¿Va a tener un tipo de preparación el material? ¿Va a tener un tipo de bisel? ¿Cómo se va a evaluar el cordón? El cordón de soldadura, una vez terminado, va a pasar por un tipo de inspección visual, líquidos penetrantes, se va a realizar la medición del cordón de soldadura. Muchas dudas surgen y uno de nuestros resultados del programa es identificar, analizar problemas, proponer y desarrollar soluciones. Bien, entonces simbología de la soldadura nos resuelve todas las dudas que pueden surgir cuando recibimos una orden que implica realizar una unión con soldadura. Nuestro tema es de terminologías estándares de soldadura según la norma ANSI AWS. En esta semana, nuestra capacidad terminal es interpretar la terminología estandarizada de los procesos de soldadura bajo la norma ANSI AWS.
Bien, y nuestro objetivo de la sesión del día de hoy es, al finalizar la sesión, se podrá interpretar la simbología de la soldadura según la norma AWS, determinando los tipos de unión y los tipos de junta. Los tipos de uniones. Tenemos la unión a tope, unión a esquina, unión a traslape, unión tipo T y unión a borde, o conocido también como unión a reborde. Veamos ahora cómo es que se juntan estos materiales si tienen una preparación previa. En la primera figura vemos un tipo de unión en T, más los materiales se juntan con una soldadura de filete. No tiene ningún tipo de bisel ni preparación. En la segunda figura veo un tipo de unión a tope, más tiene una soldadura de bisel. El tipo de junta es bisel. En la tercera figura veo un tipo de unión a traslape, más la forma como se juntan estos dos materiales es una soldadura de clavija y de ranura. En este caso, la clavija y la ranura solamente se aplica en uno de los materiales. Dentro de la soldadura de bisel, dentro de este tipo de junta, diferentes perfiles que van a conformar de acuerdo al espesor de los materiales y al requerimiento que se dé. Bien, este tipo de soldadura a filete, donde ambos materiales no tienen ninguna preparación ni un biselado previo, es fácil de identificar de forma gráfica, pero tenemos que prepararnos en observar una soldadura a filete desde su simbología, que es lo que vamos a realizar en la siguiente clase. Entonces, cuando hablamos de una soldadura a filete, vamos a relacionar con la simbología, mas no con un dibujo gráfico. Continuemos. Vamos a unir aquí los pares, pido unir los pares, observamos las figuras y unimos los conceptos. Bien, entonces el primer concepto que tengo es el tipo de unión a tope. Un tipo de unión a tope lo voy a relacionar con la figura de unión a tope. Y aquí me dice un tipo de junta filete, con el material. Entonces, con esto estamos diferenciando los tipos de unión con los tipos de junta. Hablemos ahora sobre las posiciones en la soldadura. Posición plana, posición sobre cabeza, posición vertical, que puede ser ascendente o descendente, y la posición horizontal. A veces se confunde la posición plana con la posición horizontal. Continuemos. Una pregunta. Nos dice, seleccione la posición que más se acerca a la figura. Vamos a observar la figura. Sobre cabeza, posición horizontal o posición plana. Entonces, la que más se acerca es una soldadura sobre cabeza. Posición de soldadura sobre cabeza. ¿Por qué es importante conocer lo de simbología de la soldadura? Todos los temas de procesos de soldadura dentro del curso de procesos de manufactura lo relacionamos con este documento que es el WPS, el proceso específico de soldadura. Entonces,
todos los alumnos del área de mantenimiento y gestión industrial pues van a manejar este documento. Si bien pueden estar también en el campo de elaborar un WPS o inspeccionar un WPS o realizar todas las tareas de soldadura siguiendo las indicaciones del WPS, tengamos en cuenta que un WPS está indica el proceso de soldadura, un proceso SMAO tipo manual, y aquí nos indica, ¿no?, el tipo de junta a tope, bisel en B, de forma sencilla, no tiene ningún material de respaldo, tiene una abertura de raíz, tiene un ángulo de ranura, el tamaño de hombro, el saneado de raíz, nos dice la posición de soldadura, una posición 6G, nos está indicando pues todo lo que corresponde a simbología y a terminología de la soldadura. Si nosotros no podemos interpretar un WPS, vamos a tener serios inconvenientes en realizar un trabajo de soldadura. Vamos a ver ahora un video y lo que tenemos que identificar de este video es la posición de soldadura y el tipo de unión. ¿Qué tipo de unión hemos visto? De acuerdo a las posiciones de homologación en soldadura, hemos visto un tipo de unión 2F. Posición plana, unión en T. Estamos viendo entonces ya posiciones de homologación en soldadura con unión a filete. Veamos el siguiente video, también bien cortito, y lo que tenemos que identificar es el tipo de unión, el tipo de junta y la posición de soldadura. Vamos a verlo. Lo vemos nuevamente. Veamos el siguiente video. Observemos de el tipo de unión, el tipo de junta y la posición de soldadura. Vemos nuevamente el video. Y podemos tener ya una idea más clara, que es una unión a tope. En ambos videos tenemos una unión a tope, donde el tipo de junta se da por bisel. Dentro de los procesos de unión por homologación, tenemos la posición 1G para posición plana, 2G para posición horizontal, 3G para posición vertical y 4G para la posición sobre cabeza. Continuemos. Dentro de los procesos de homologación, las uniones de tubería 1G, que se relaciona con la posición plana, 2G con posición horizontal,
5G con posición vertical ascendente, descendente, y la posición 6G, donde es el soldador el que va a realizar el movimiento de posición, más la tubería se mantiene fija a 45 grados. Bien, veamos la siguiente pregunta, donde tenemos una figura por observar. Nos dice la pregunta, indique la posición de homologación. Veo el soldador, la tubería a 45 grados, la tubería no está rotando, es el soldador el que debe rotar. El proceso de soldadura, veo un proceso de soldadura de acuerdo a la antorcha, un proceso de soldadura TIG con material de aporte por el encendido también. Entonces aquí voy a colocar pues que por la posición de soldadura es una posición 6G. Bien, continuamos. Tenemos que también conocer sobre los términos utilizados en la preparación de las soldaduras. El conocer los nombres del cordón, de toda la terminología, es importante para análisis posteriores sobre defectos y discontinuidades que podemos encontrar en la soldadura y también para relacionarlo con la simbología de soldadura, tanto de dimensiones como de algunas instrucciones. Bien, tenemos entonces aquí el lado que también corresponde a las distancias internas de los materiales, ambos que van a ser soldados. La garganta, la penetración o el punto de fusión que van a tener ambos materiales. En este tipo de unión en T con tipo de junta, filete. Bien, vemos también en esta vista los acuerdos de la soldadura, que son los bordes de la soldadura, la cara de la soldadura, que la cara puede ser plana, puede ser cóncava, puede ser convexa, que puede tener un sobreespesor, los acuerdos de la soldadura donde podemos encontrar socavaciones, grietas, la distancia que va a tener el lado por este otro lado del espesor del cordón de soldadura. No siempre los lados tienen la misma dimensión. La raíz de la soldadura, que es una soldadura en ángulo. Toda esta terminología la tenemos que manejar. ¿Por qué debo conocer la terminología de la soldadura? Porque todo cordón de soldadura tiene siempre posterior a la unión un control de calidad. ¿Qué está midiendo aquí? La garganta del cordón en un tipo de unión. Entonces lo que estoy viendo es una galga de soldadura que te va a permitir tomar dimensiones y también algunos defectos y discontinuidades como grietas, cráter, poros. Entonces lo que estamos viendo es una inspección visual. Se está comprobando las dimensiones de un cordón de soldadura. Bien, entonces las dimensiones de un cordón de soldadura, estamos viendo un tipo de unión en T, tipo de junta filete, donde en un lado de la cara debe tener un cordón que tiene un lado de 10 por 10 y en el otro tiene un lado de 5. Donde no se indique alguna dimensión, esta dimensión pues no tiene mayor importancia. Por eso es que en un acatado solamente dice 5. Tenemos una pregunta. En el ensayo de líquidos penetrantes se observa una fisura en... A ver, veamos. Veo un ensayo de líquidos penetrantes. Se ha hecho el develado y se nota pues una fisura en el acuerdo de la soldadura. En la cara de la soldadura no se encuentra la fisura. En el borde
no es un término técnico en el acuerdo de la soldadura. Bien, continuemos. Términos utilizados en la preparación de la soldadura. Penetración de la unión. La penetración de la unión está relacionado con la fusión. La fusión. Soldadura con penetración completa realizada por un solo lado. El tipo de unión, recordando, es una unión a tope. El tipo de junta, ya aquí no hablamos de filete, sino bisel. El biselado que se ha realizado concuerda con la penetración de la unión. No siempre va a ser así. Aquí que veo un tipo de unión a tope, pero el tipo de junta es a filete, más la penetración de la unión es en ambos lados de la cara. Entonces estamos aquí aprendiendo un término nuevo, que es el término de penetración de la unión, que está relacionado con la fusión de los metales. Otros términos que tenemos que recordar: la cara de la soldadura, los acuerdos de la soldadura, el sobreespesor en la cara. A veces está dimensionado y lo vamos a encontrar en la simbología. Y el sobreespesor en la raíz. La cara de raíz y la raíz de la soldadura. Bien, aquí tengo un tipo de unión a tope y un tipo de junta bisel. Pero este tipo de junta bisel tiene dos conceptos: la penetración en la raíz y la penetración en la unión. La penetración en la raíz nos está indicando en concepto, no de forma dimensional, el punto final, el punto hasta donde se va a realizar el biselado. La penetración de raíz lo voy a encontrar en la simbología de forma numérica, y la penetración de la unión está relacionado con la fusión de los materiales, tanto de los dos materiales base como del material de aporte. Tenemos una pregunta. Nos dice: en la gráfica, el biselado se realiza hasta. En la gráfica, el biselado se realiza hasta la penetración en la raíz o la penetración en la unión. Veamos. Penetración de la raíz, penetración de la unión o en el punto medio de ambas. ¿Cuál será la respuesta correcta? El biselado solamente se realiza hasta la penetración de la raíz. Continuemos. Una pregunta abierta. Recordando lo que realizamos hace 3 sesiones, cuando hablamos sobre el proceso SMAO, proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. ¿Qué nos dice la pregunta? Con una máquina rectificadora, el cordón de soldadura tendrá mayor penetración si el electrodo va conectado a la polaridad y que se conoce como polaridad. A ver, vamos a ver. Nos está mostrando una figura donde nos dice primero la polaridad directa, el electrodo a negativo, la polaridad invertida, el electrodo va a positivo, y aquí sin polaridad, ya que es una máquina transformadora que ha botado corriente alterna, recibe alterna, bota alterna. Bien, entonces me voy a centrar en las dos primeras figuras. Si lo que se necesita en un cordón de soldadura es
una penetración de la unión, una mayor penetración, entonces lo que se necesita es que el electrodo vaya conectado a la polaridad positiva y que se conoce como polaridad invertida. Entonces voy a colocar aquí, el electrodo va conectado a la polaridad positiva, a positivo, y esto se conoce como polaridad invertida. Electrodo a positivo, polaridad invertida, nos da una mayor penetración. Y recordemos que una máquina rectificadora recibe corriente alterna y bota corriente invertida. Continuemos sobre la terminología de la soldadura. Soldadura por el reverso. En una soldadura efectuada por el lado de la raíz de la soldadura ya realizada, se suele realizar un resanado o al menos una limpieza antes de depositar la soldadura por el reverso. ¿Qué significa esto? Bien, veamos aquí nos dice la soldadura con chaflán efectuada antes de soldar por el otro lado. Bien, en una soldadura por reverso, primero voy a realizar los pases de raíz, las pasadas que necesito realizar de acuerdo al espesor del material. Finalmente, la cara final del todo el cordón en su extensión, y posterior a ello realizo la soldadura por el reverso. A diferencia de la soldadura de respaldo. En la soldadura de respaldo primero se realiza el cordón de soldadura en la parte posterior de la placa, el cordón de respaldo, y posterior a ello es que se realiza la soldadura en la cara de ambas placas que se van a unir. Esa es la diferencia entre la soldadura por el reverso, que se hace después de la soldadura de la cara, y la soldadura por respaldo, que se hace primero y luego se realiza la soldadura en la cara. También tenemos otro tipo de posiciones en el momento de soldar. Soldadura en ángulo intermitente y soldadura está enfrentada y está alternada. No se da la continuidad en el cordón. Los factores pueden ser varios. La deformación del material, no es necesario realizarlo en toda la longitud. Las planchas probablemente sean delgadas. Muchos son los factores que intervienen. Cuando tenemos este tipo de soldadura en ángulo intermitente, tenemos que tener en la simbología los siguientes datos: la longitud, el espaciado, conocido también como el paso. Esta forma de soldar está también identificada en la simbología. Entonces, tenemos nosotros que identificar, analizar problemas, proponer y desarrollar soluciones. Y dentro de ello, ya la indicación soldar la hemos mejorado, ya conociendo la terminología de la soldadura, y todo ello lo tenemos que relacionar con la simbología, que es lo que vamos a hablar a la siguiente clase. Vamos haciendo un adelanto de ello. Mira, tenemos aquí una simbología que nos indica que este tipo de unión en T va a tener un tipo de junta a filete.
Cuando encontramos triángulos, rectángulos cerrados, nos indica que no se va a realizar ninguna preparación en el material, como lo vemos en la parte superior. Bien, y aquí tenemos en este tipo de unión en T, donde nos indica que este tipo de junta va a ser a filete. Tenemos aquí la indicación que están estos triángulos abiertos, nos indica que se tiene que dar una preparación del material, un biselado. El tipo de biselado se encuentra aquí, tiene la misma forma y es de una penetración completa. Bien, entonces vamos aclarando ya cuando nos indican soldar. Primero conocer la terminología y luego vamos interpretando el tipo de soldadura. Tenemos un time to clean para que resuelvan en clase. Tenemos 7 preguntas para resolver en clase. Vamos a ver por aquí. El cordón de soldadura tiene un socavado en la garganta, en la cara o en el acuerdo de la soldadura. Veamos la siguiente pregunta y indique el tipo de unión y el tipo de junta de la figura que se muestra. Esto es para que ya ustedes lo resuelvan en clase. A ver, la figura muestra la medición de el lado del cordón, la garganta del cordón, la raíz del cordón. Aquí tenemos ya una nueva figura donde lo quiero relacionar con algunos defectos de soldadura, como son las inclusiones, la falta de fusión, poros, grietas, fisuras, socavaciones. Y bueno, en la figura estoy mostrando dentro de varios defectos la falta de fusión. Para que se pueda identificar está señalado, y esta falta de fusión en qué parte del cordón se ubica: en el acuerdo del cordón, en la cara del cordón, en la raíz del cordón. Bien, siguiente pregunta. La galga de medición esta galga de medición está tomando la dimensión de la cara del cordón, la garganta del cordón o la altura del cordón. Y otra pregunta más sobre las inclusiones de escoria. La inclusión de escoria. Si no conoces cómo son las inclusiones de escoria, en la figura, cuando lo agrandes, va a estar señalado. Están señalados y bueno, la pregunta es en qué parte del cordón está: en la cara del cordón, en el lado del cordón o en la raíz del cordón. Bien, después de tener un time to clean, vamos a dar un resumen del tema terminología de la soldadura. Bien, hemos centrado todos nuestros temas en el WPS, en el proceso específico de soldadura, para conocer un lenguaje técnico y tener un mayor nivel en el trabajo. Y del WPS hemos tocado los temas de tipos de unión, dentro de esto tipos de juntas, los ángulos de bisel y las posiciones de soldadura, tanto las posiciones de homologación. Hemos visto también algunos ejemplos, algunos videitos, y es importante este tema porque además de saber interpretar y manejar toda unión de soldadura, tiene que tener una evaluación posterior, tanto de dimensiones como de ensayos destructivos o ensayos no destructivos, como lo indique el WPS. La bibliografía que podemos
que podemos revisar: Tecnología de los procesos de soldadura, técnicas y prácticas de soldadura. Este libro se encuentra en internet, lo pueden descargar para poderlo revisar. Es bien didáctico y tiene algunos temas prácticos. Una actividad para después de clase. Bien, llegó la hora de la tarea. ¿Qué vamos a investigar? La finalidad de realizar los ensayos destructivos y no destructivos en las uniones soldadas. Nos estamos preparando para la sesión de la semana 15. ¿Cuál es la finalidad de realizar una inspección visual y de medición de las uniones soldadas? Este tema para investigar. Bien, eso sería todo con el tema de terminología de la soldadura, parte 1. La sesión de clase de la semana 14 vamos a tocar ya los ejercicios prácticos sobre simbología de soldadura.